Buenas tardes muchachos, en este video voy a explicar el tema para la clase del día de hoy. Este es el último tema de la unidad número 4. Ya pasamos a la quinta para los próximos 15-20 días y listo, ya con eso terminaríamos. Súper fácil, súper sencillo. Para hoy necesito, por favor, sabemos que siempre hemos tenido un taller o un trabajo para realizar. Hoy no vamos a hacer taller ni trabajo, simplemente van a tomar nota de la clase, del video, entre media página y una página de nota, o sea, de apuntes, de lo más importante que entiendan, o pues que ustedes vean que es más importante, y van anotando entre media página y una página, me manda la foto y de ahí de eso pues saco la nota y listo, para que no tengamos que hacer trabajo como siempre lo hemos venido haciendo, para cambiar un poco. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada. Recuerden que vimos modals of obligation, verbos modales de obligación, que fueron must y don't have to. Must, que es deber, y have to, perdón, que es tener que, ¿cierto? Son verbos modales de obligación, pero con diferente finalidad. En la parte de acá dice, be careful, pon cuidado. There is a difference in meaning between mustn't and don't have to. Que hay una diferencia en significado entre mustn't y don't have to. Bueno, aquí estos verbos modales están en negativo, pero bueno, veámoslo simplemente como si fueran afirmativos. Recuerden que must, que es deber, es cuando usted tiene la opción de hacerlo o de no hacerlo. Es un deber, por ejemplo, estudiar es un deber. Está en sus manos si lo hace o no, si lo realiza o no. Por eso aquí dice prohibited, prohibido, allowed, permitido, important, si para usted es importante o si no es importante. To do something, hacer algo, ¿cierto? Entonces, es una opción que es obligatoria, pero de todas maneras sigue siendo opción porque usted elige si lo realiza o no. En cambio acá, el don't have to, bueno, el have to, que es tener que, no es una opción la que le brindan a usted, simplemente es algo que se tiene que hacer y punto. Pues obviamente nada en la vida es una obligación, pero cuando le dicen a usted que lo tiene que hacer, entonces es porque no le brindan ninguna opción de cambiar, que quizás sí, quizás no, lo tiene que hacer, ¿cierto? El have to. Bueno, mmm, aquí es un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada. Pues bueno, básicamente es lo que acabé de ver, lo que les acabé de decir. La conjugación, acuérdense que con must no se utiliza ningún auxiliar para negar o para hacer preguntas, mientras que para have to sí se necesita el auxiliar, que es el do. Recuerden, do you have to speak English? ¿Tienes tú que hablar inglés? Entonces utiliza el do al principio pues para hacer la pregunta, mientras que acá para usted hacer la pregunta, por ejemplo, ¿debo yo hablar inglés? Simplemente usted dice must I speak English? Entonces coloca el must en el principio porque no necesita el auxiliar do para hacer la pregunta. Bueno, no más eso, simple, sencillo. Entonces hoy vamos a ver dos verbos modales, el need to y el used to. Entonces tenemos aquí el need to, modal of necessity, necesitar, que es un verbo de necesidad. Entonces dice en la siguiente frase, this verb has the characteristic of being a semi-modal verb. It can be used as the main verb of a sentence or as a modal verb. Let's see. Entonces dice, bueno, lo coloqué aquí para que sea más fácil para ustedes, pues digamos, comprenderlo, que este verbo tiene la característica de ser un verbo semimodal, es decir, puede ser usado como un verbo principal de una oración o como un verbo modal pues, de otra oración. Entonces dice, veamos, verbo como verbo principal, o sea, el protagonista. Dice, when we use need as the main verb of the sentence,
We use it to refer to something that someone needs to do or have. For example, entonces dice lo siguiente, un segundo, que cuando usamos need como verbo principal de la oración, lo usamos para referirnos a algo que alguien necesita hacer o que tiene que hacer, ¿cierto? Ah, es que yo necesito pagarte la factura. Pues uno no dice que lo tiene que hacer, pero son obligaciones. Listo, entonces tenemos subject, que es el sujeto, que puede ser cualquier pronombre personal o cualquier nombre de cualquier cosa. Verb, que es el verbo principal de la oración, de la frase entera, que en este caso va a ser need. Y complement, que es el complemento de la frase, de la oración, lo que, digamos, sobra o lo que se le agrega después del verbo. Dice aquí, we, subject, nosotros, need a good idea for our project. Necesitamos una buena idea para nuestro proyecto y listo. Entonces, need es el único verbo, la única acción de esta frase, de esta oración. Y listo, entonces es el verbo principal. Necesitamos una buena idea para nuestro proyecto. Fácil, sencillo. Entonces, referente a eso, dice lo siguiente. To refer to something that needs to be done, we conjugate need with other infinitive verb preceded by to. For example, bueno, aquí ya estamos pasando a la segunda parte. Bueno, dice lo siguiente. Que para referirnos a algo que se necesita hacer, conjugamos need con otros verbos en infinitivo precedidos por to, el to. Por ejemplo, esperen que faltó esto aquí. Por ejemplo, tenemos aquí esta frase que dice I need to buy a computer, que yo necesito comprar un computador. Entonces tenemos prácticamente dos verbos, el verbo necesitar y el verbo comprar, ¿cierto? Entonces prácticamente, recuerden, verbos modales o auxiliares. Este need está ayudando, colaborando o auxiliando el buy, que es comprar en este caso, ¿cierto? Bueno, y segundo ejemplo que tenemos es you need to call her back. Necesitas devolverle la llamada. Entonces, need, necesitar, y call, llamar. O bueno, llamar de vuelta, llamar de para atrás. Bueno, esto de aquí para arriba, la primera parte que es verbo principal. Y ya la segunda parte que lo adelantamos ahí con esos dos ejemplos, dice verbo modal. Dice, in this case, need to is accompanying the main verb of the sentence and emphasizes the importance of action. We can recognize these cases because to connector is not put between need and the main verb, ¿cierto? Entonces, dice que en este caso need está acompañado con el verbo principal de la oración y hace énfasis en la importancia de la acción, o sea, de la acción que sigue, de este verbo aquí, en verde, en morado, perdón, en morado. Y podemos reconocer estos casos porque no se pone el conector to entre, entre need y el verbo principal, ¿cierto? Entonces tenemos aquí subject, modal verb, que en este caso tiene que ser need to. También tenemos verb, el verbo principal de esta oración, y complement, el complemento. This event needn't be that important, que este evento no tiene que ser tan importante, bueno, o no necesita ser tan importante. Bueno, entonces, ¿cuál es la conjugación de este need? Dice, conjugar este verbo no es difícil, es un verbo regular, así que para construir la forma en el pasado debes añadir ed al final. Listo, si de pronto van a hacer una oración en el pasado, al final del verbo. En presente, si conjugas este verbo en tercera persona singular, he, she, it, debes añadir una s al final, así. Entonces, este es el pequeño cambio con el resto de verbos modales. Por ejemplo, can, could, must y los otros verbos en la tercera persona del singular, o sea, he, she and it, usted no tiene que agregarle una s al verbo. Simplemente, pues se deja el verbo completico. Con este sí hay que hacer eso.
tenemos aquí la forma positiva, positive form, y pues dice aquí, I need to dance, yo necesito bailar, you need to play, tú necesitas jugar, bueno, pero para he, she and it debe agregar la S, por eso está aquí en morado. He needs to, she needs to, and it needs to. Eso necesita. Y pues el resto, normal, como es el verbo en su forma infinitiva. En cuanto a la forma negativa, sucede algo muy parecido. Para negar se utiliza el auxiliar do, en este caso es don't. I don't need to dance, yo no necesito bailar. Lo mismo para you don't need to play, tú no necesitas jugar. Pero para él, ella y eso ya no es don't, sino doesn't, porque es, digamos, la conjugación del verbo auxiliar do para negar. Y lo mismo sucede con la forma interrogativa. El do solito para hacer la pregunta con los pronombres personales normales y el signo de interrogación al final. Y para los pronombres personales de la tercera persona del singular se agrega does. En este caso sería does she need to play? ¿Necesita ella jugar? Does he need to dance? ¿Necesita el bailar? Bueno, así sucesivamente. En cuanto a la negación, hay dos opciones. Hay dos opciones en negar. La forma regular es esta, pues la que acabamos de ver. I don't need to dance. Yo no necesito bailar, utilizando el auxiliar don't. You don't need to play. Tú no necesitas jugar. Listo. Utilizamos el auxiliar do. Pero, ¿cómo les parece que este verbo se puede utilizar con solito? Pero solo en la negación. Solo en la negación. Por eso está aquí centrado. Entonces, quedaría de la siguiente manera. I needn't play. Y aparte hay que eliminar el to. She needn't dance. Ella no necesitaba bailar. Y needn't se dice needn't. Needn't eat, por ejemplo. Eso no necesitaba comer. Entonces se están ahorrando dos cosas. El auxiliar do y el artículo to. Se deben de eliminar. You needn't write. Ustedes no necesitaban escribir. Se elimina to. Y también podría ser they needn't read. Ellos no necesitaban leer. Listo. Esto solo sucede con la forma negativa que no se necesita el auxiliar. Para la interrogativa sí hay que colocar el auxiliar do o does. Fácil. Bueno, sencillito. Y la segunda parte es el verbo modal used to. ¿Qué significa? Solía. Es un verbo modal, ¿cierto? Used to. Dice lo siguiente. Used to is a modal verb that is used to refer to past actions that no longer happen in the present. In Spanish, it is equivalent to used followed by infinitive. Bueno, un segundo, les muestro aquí. Dice que el used to es un verbo modal que se utiliza para referirnos a acciones pasadas que no suceden en el presente. En español equivale a solía seguido el infinitivo. Entonces solía cantar, solía jugar, solía gritar, listo. Entonces, used to, estas dos palabras simplemente es solía. Bueno, tengo dos ejemplos aquí. El primero dice que I used to sing in a choir when I was young. Que yo solía cantar en un coro cuando era joven. Listo. El segundo ejemplo que tenemos es I didn't used to like gardening. Que yo no solía, o bueno, a mí no me solía gustar la jardinería. Bueno, esos son los dos ejemplos sencillitos y claros acerca del used. Dice aquí cómo se utiliza el verbo modal used. Used se utiliza generalmente para referirnos a aquellas acciones que tenían lugar en el pasado y que ya no suceden en el presente.
Bueno, este solía también nosotros lo podríamos decir como acostumbraba. Yo acostumbraba. Bueno, entonces tenemos este otro ejemplo que dice I used to go swimming, but now I don't. Que yo solía o yo acostumbraba ir a nadar, pero ahora no lo hago, ¿cierto? Bueno, entonces aquí tenemos la estructura que siempre la miramos para comparar las tres diferentes formas. Forma positiva, sencillo, no hay ningún cambio para la tercera persona del singular, simplemente es I used to dance, I used. La pronunciación de este ed es como una T, used, para que se entienda bien. Entonces, you used to play, he used to, bueno, cualquier otro verbo, cry, dance, sing, jump, bueno, cualquiera. Listo. Para la negación es el auxiliar didn't, porque estamos hablando en un tiempo pasado. Entonces, aquí no sería el don't, que ya sería yo suelo o yo acostumbro. Se debe utilizar el didn't, ¿cierto? Ya saben que el didn't no cambia como el do, que cambia por el does. Entonces simplemente es didn't. Bueno, hay otra cosa, y aquí se elimina la D del used, porque ya está agregado en el didn't. Entonces, I didn't use to dance. Entonces aquí usted ya no pronuncia el I didn't used. No, simplemente I didn't use to dance. Y listo. Fácil y sencillo. No se le agrega D, ni mucho menos se le va a agregar la S a la tercera persona del singular. No, no sucede eso. Bueno, y en cuanto a la forma negativa, súper fácil, lo mismo. Simplemente el auxiliar did al principio y el question mark, el signo de interrogación al final, es para crear la oración en pregunta bien estructurada. Listo. Did I used to dance? Did she used to play? Listo. Entonces agrega el play y al use no le agrega el de por nada del mundo porque ya está agregado en el did. O sea, ya está ahí incluido. Bueno, entonces esto es todo por el día de hoy para que tome nota por favor de estos dos verbos modales que sería la última parte de la cuarta unidad didáctica. Entonces me envía la foto de las notas o de los apuntes que hayan tomado de la explicación. Entonces muchas gracias muchachos.